conquistando lo prometido. Cuando conoces a Josué y lees su historia, no puedes dejar de decir en tu interior: yo quiero eso para mí. Por supuesto, todo eso en el siglo XXI. Una vida de victoria tras victoria, el sueño de todo cristiano. Caminar en el propósito de Dios para su vida, disfrutar el respaldo de Dios y experimentar el cumplimiento de sus promesas. Pero, ¿cómo este hombre de carne y hueso, imperfecto, con temores y debilidades como nosotros, pudo lograrlo? Bueno, durante los próximos viernes estaremos descubriendo algunos secretos que te conducirán a la victoria. Y te invito a ir al libro de Josué, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 9. Dice la palabra: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el regalo que nos das de ser tus hijos, Dios. Señor, gracias te damos ahora por tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras la palabra a nuestras vidas, que nos reveles la verdad que hay en ella. Ella es todo verdad, Señor. Espíritu de Dios, abrimos nuestros corazones y te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra para la gloria de Dios. Gracias te damos y te decimos amén y amén. El título que recibe el mensaje de esta noche es Llamados a conquistar y encierra la siguiente verdad: todo creyente ha sido llamado a conquistar. En el argot pentecostal, cuando se habla de llamado, todos suelen pensar en pastor, evangelista de multitudes, obrero a tiempo completo, líder de un ministerio y otros. Pero en esta noche y durante los próximos viernes, al usar este término, nos estaremos refiriendo al llamado de Dios luego de la salvación a conquistar sus promesas y vivir en su propósito para nuestras vidas. Y aun cuando el ejemplo que vamos a usar de la palabra es el llamado de un excelente líder de toda una nación, quisiera que entendieras que el llamado de Dios para tu vida abarca tu familia, ministerio, trabajo o estudios y relaciones. Y dependiendo de cómo respondas a Él, disfrutarás la victoria de Dios en cada una de estas áreas. Por tanto, te invito a que meditemos en dos respuestas que Dios espera de ti y de mí ante su llamado a conquistar. Y la primera respuesta es que presta atención al llamado. Prestar atención hacia una información encierra la acción de agudizar los oídos,
de concentrarse, de tomar nota de lo más importante. Es la capacidad de enfocarse en una persona u objeto e ignorar otras cosas interesantes del ambiente que compiten por la atención. En los últimos días de vida de Moisés, el líder escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, en esos últimos días Dios le había declarado que él vería la tierra prometida de lejos, pero a causa de su desobediencia no podría entrar. El encargado para esta tarea sería Josué. Muere Moisés y el capítulo 1 del libro de Josué nos narra cómo Dios se le aparece a este hombre y le recuerda: te he escogido para que guíes a mi pueblo a conquistar la tierra que les he prometido. Josué, por tanto, debía agudizar sus oídos a cada detalle del llamado de Dios y entender que ya era momento de actuar. Y ante este nuevo reto necesitaba tener dos actitudes. Primera actitud: Josué necesitaba aceptar el desafío. Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hasta el momento, Josué sabía que él era el escogido para esta responsabilidad, pero aún estaba Moisés. Así que todavía podemos decir que se sentía cómodo como el ayudante. Y no tenía nada de malo que él fuera ayudante de Moisés. El problema está en que ya Moisés no estaba y era momento de dejar de ser el ayudante y ser el líder. La comodidad, la zona de confort, hacía que Josué se sintiera conforme, y actualmente hermanos, es un obstáculo fuerte que se interpone entre Dios y nosotros. Por eso, cuando llega el momento, Dios tiene que decirnos: levántate, para que vayamos a donde Él preparó de antemano que llegásemos. ¿Es importante este paso? Sí lo es. Él necesitaba entender la profundidad de lo que Dios le decía. Es decir, era privilegiado de tan importante tarea que Moisés no la tuvo: entrar a la tierra prometida. Pero al mismo tiempo, Josué iba a ser el responsable principal de las decisiones que se habían de tomar a partir de ese momento y que definirían el curso del peregrinaje. Ahora, ¿por qué Josué podía dudar en aceptar el desafío? Es que, si recordamos, él conocía el trasfondo del pueblo que debía de guiar. Conocía la trascendencia, los padres, personas circunstanciales, que si las cosas iban bien, ellos estaban dispuestos a todo. Pero si se asomaba una nube gris, ya ellos querían volver a Egipto y murmuraban hasta de Dios. Realmente no era tarea fácil. Josué estuvo al lado de Moisés cuando éste no entendió y le dijo: Señor, no entiendo por qué yo soy el escogido para esta tarea. Pero Josué sabía que Dios había llamado a Moisés y ahora sabía que Dios lo estaba llamando a él. Y él también sabía que cuando Dios escoge a alguien, le respalda. En la vida cristiana hay etapas. Dios nos va preparando progresivamente de lo sencillo a lo complejo. Pero somos nosotros los que decidimos si vamos a seguir escalando bajo su guía hacia donde Él quiere, o si nos quedaremos en el mismo lugar. Por tanto, aceptar el llamado de Dios es un desafío. Dios te llama a servirle en cierta área de su reino. Es un privilegio ser colaboradores, pero implica responsabilidad. Y este es el momento en que tardan muchos en dar el paso y decir: sí, Señor, lo haré. Ven la responsabilidad y temen al fracaso, y esto los detiene. Aún en la familia, conquistar las promesas de Dios es un reto. Todos queremos ver la familia bendecida,
la familia en victoria. Pero pocos quieren a veces aceptar el llamado a orar por la familia, a orar intencionalmente por los gigantes que se levantan en la familia, a amarse entre los miembros de la familia a pesar de las diferencias. Pero si deseamos conquistar lo prometido de Dios, necesitamos aceptar y recibir lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Por tanto, amado hermano que me escuchas en esta noche, te exhorto a que digas sí al llamado de Dios. David Wilkerson era el pastor de una iglesia de campo. Él es el autor del libro La Cruz y el Puñal. Y alrededor de los años 60 fue llamado a dejarlo cómodo y seguro y dirigirse a las peligrosas calles de Nueva York para llevarle el mensaje de salvación a adolescentes y jóvenes que vivían en pandillas, que se drogaban tan seguido como si estuvieran consumiendo agua. Y día tras día amanecía muerto más de uno debido a las guerras entre ellos. Imagínese un lugar donde la policía temía a niños. Ver ese llamado desde una perspectiva es todo un privilegio. Alcanzar a todos esos jóvenes con el Evangelio y que sus vidas sean transformadas, ser uno de los primeros instrumentos para hacerlo, uno dice, gracias Señor por quererme usar, pero verlo desde otro lado te dice que es una locura, que todo es incierto, que es un riesgo para tu familia y para tu vida. Sin embargo, a pesar de todo temor y duda, David Wilkerson no pudo negarse a ser parte del plan de Dios en extender su reino en las calles de Nueva York. Y le invito a que usted lea las páginas del libro La Cruz y el Puñal para que vea cómo Dios respaldó su llamado. Por tanto, hermano, no cometas el error de dar la espalda al llamado de Dios, porque te asusta la responsabilidad y no sabes cómo puede hacerse realidad lo que Dios dice que hará en ti. Pablo les escribió a los tesalonicenses, luego de darle una serie de instrucciones: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La segunda actitud que debía asumir Josué ante el llamado de Dios era creer en las promesas de Dios. Dios, en medio de su llamado a Josué, recuerda las promesas que él había dado al pueblo por medio de Moisés. Él recuerda y asegura y le confirma a Josué de que él le había prometido a Moisés entregarle la tierra prometida, el territorio cananeo. Lo había prometido y estaba asegurándole que se lo iba a cumplir. Pero ahora, luego de confirmar esa promesa, ahora Dios realiza una promesa personal a este líder principiante que de seguro estaba sintiendo mil temores. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios intencionalmente se propone fortalecer la fe de Josué, ofreciéndole seguridad. Lo mismo que había disfrutado Moisés, lo tendría él también. Dios no estaba llevándolo a un futuro incierto, a luchar solo. Josué era parte del plan de Dios de bendecir y cumplir su promesa a su pueblo. Así como él había visto el poder de Dios en el liderazgo de Moisés, Dios le estaba dando la seguridad que lo vería en su propia vida. Dios no lo iba a desamparar. Las promesas de Dios deben ser el fundamento de nuestra fe. Si Dios te prometió, hermano, Él cumplirá. Uno de sus atributos es que es Dios de pacto, significa que cumple lo que promete. Para alcanzar los desafíos de Dios deberíamos prestar atención a sus promesas y debemos creerlas.
Pues si Él te ha dicho, ven, debes caminar aunque parezca imposible. Vemos a Pedro en la barca con los otros discípulos en medio del mar y se forma una tormenta de repente. El temor imperó, pero apareció Jesús y Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó hacia él. Hizo algo imposible para cualquier hombre, algo que iba en ese momento y sigue y va contra las leyes de la naturaleza. Caminó sobre las aguas, pero Jesús había dado la palabra, así que el desafío era posible. ¿Qué es lo que Dios te desafía a hacer? ¿Predicarle a alguien a quien te es difícil llegar? ¿Testificar de tu fe en un medio completamente ateo? Él ha prometido estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cree y responde a su llamado. Su presencia es todo lo que necesitas y ya está de tu lado. La segunda respuesta que Dios espera de nosotros y esperaba de Josué ante su llamado es la obediencia a sus instrucciones. La obediencia a los mandamientos de Dios es clave para conquistar lo que Dios nos ha prometido. Todas las personas buscamos éxito en nuestras vidas y aun cuando se han escrito muchos libros sobre este tema, el verdadero secreto del éxito en cualquier área de nuestras vidas, Dios se lo revela a Josué en su llamamiento. Veamos dos señales que debemos obedecer si queremos conquistar las promesas de Dios. Número 1, no te apartes de la palabra. Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia con la que contaba Josué se puede decir que era casi el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En ellos estaba contenido el deseo de Dios para su pueblo. Dios le dice a Josué que si no se apartaba de sus mandamientos, sería prosperado en todo lo que emprendiera. ¿Podemos entender la importancia de la obediencia para Dios? Como líder del pueblo, Josué debía pasar tiempo con la ley de Dios. Debía meditar en ella, hablar de ella al pueblo, guiarlos en su verdad. Sus decisiones debían honrar a Dios y esto sería el misterio del éxito. Por tanto, más que obedecer una orden, era una necesidad urgente si quería ver victoria tras victoria en la conquista de Canaán. Hermanos, permanecer en la palabra no significa tenerla siempre en la cartera o en el móvil, en los bolsillos. La palabra de Dios es vida, no un libro más de conocimiento. Si queremos que su poder corra en nuestro ser, si damos la sabiduría de Dios, necesitamos pasar tiempo con ella. Es importante entender que más que un grupo de reglas a cumplir, que si no las llevamos a cabo vamos a recibir un castigo, el estudio de la palabra de Dios es una necesidad y debería ser un deleite para todo creyente. Si no la vivimos, por mucho que deseemos conquistar las promesas de Dios, será en vano. Hoy no contamos con 5 libros. Hoy el canon bíblico está formado por 66 libros, inspirados por el Espíritu de Dios, los cuales son nuestra guía
para conquistar la tierra prometida, sea cual sea. Y les quiero compartir la experiencia de Israel, uno de los jóvenes convertidos bajo la predicación de David Wilkerson en Nueva York. Este testificó en un culto de cómo le había impactado el testimonio de David. Él era el vicepresidente de una de las pandillas más temidas de Nueva York, y escondido detrás de una escalera presenció el encuentro entre Wilkerson y Yo-Yo, el presidente de otra pandilla muy temida. Él nos narra: yo calculaba que si Wilkerson era falso, lo mostraría al encontrarse con Yo-Yo. Si Wilkerson no era sincero, terminaría apuñalado. Él presenció, Israel, cómo aquel muchacho, Yo-Yo, despreciaba a David Wilkerson, echándole en cara que él había ido a Nueva York, hablando mucho de cómo Dios cambiaba a la gente con zapatos y pantalones nuevos, observando cómo todos esos jóvenes de las pandillas no tenían nada. Yo-Yo le echó en cara también que su mamá lo había expulsado de su casa porque habían otros 10 niños y no había dinero ni comida suficiente para todos. Y Yo-Yo concluyó aconsejándole con una amenaza que se fuera antes de que alguien lo apuñalara, lo que podía suceder en ese mismo instante. Israel prosiguió contando en su testimonio cómo Wilkerson se quitó los zapatos en ese momento y se los regaló a Yo-Yo, hecho que impactó mucho tanto a Yo-Yo como a Israel, que estaba escondido detrás de la escalera. Esto impactó a Yo-Yo y en un momento no los quería aceptar, pero David Wilkerson insistió y le dijo: ¿no querías unos zapatos? ¿No te quejabas de tus zapatos? Bueno, toma, yo te regalo los míos. David se despidió y descalzo se dirigió hacia su carro, que se encontraba a 2 cuadras de donde estaba. Concluyó Israel en su testimonio: entonces vi que era sincero. Hermanos, la palabra de Dios no es para hacerle una simple lectura, para decir a nuestra conciencia la ley. Ella tiene el propósito de prepararnos para toda buena obra. Por tanto, debemos vivirla. David Wilkerson se esforzó para no apartarse de la palabra de Dios, y en este testimonio vemos los frutos. 2 jóvenes que entendieron que el Evangelio no consistía solo en palabras. Quizás tú eres el único creyente en tu hogar, en tu escuela o centro laboral, y has tenido sueños en los cuales ves a todos tus compañeros o familiares rendidos a Dios, pero en la realidad no sabes cómo lograr esa conquista. Pues te aconsejo, pues te exhorto que puedes empezar hablando y viviendo la palabra de Dios. Su poder es el que transforma. Ella es usada por el Espíritu de Dios para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, es bueno que te preguntes: ¿cuánto de lo que compartes con tus compañeros o con tus familiares gira alrededor de los principios bíblicos? ¿En qué % vives la palabra fuera del templo? ¿Cuánto tiempo dedicas en el día a meditar en ella y en cómo Dios espera que la vivas hoy? El salmista decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo sentado, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
La segunda señal que debemos obedecer es perseverar en las promesas. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este capítulo 1 de Josué es muy conocido, y específicamente la reiterada exhortación que en este capítulo aparece 3 ocasiones de Dios hacia Josué, y al final del capítulo aparece de parte de los líderes del pueblo diciéndosela a Josué, y es la exhortación: esfuérzate y sé valiente. Exhortación que es usada a menudo también entre los hermanos de la congregación para animarse. Pero, ¿qué le quiere decir? ¿Qué le está animando a hacer Dios a Josué por medio de esta frase: esfuérzate y sé valiente? Normalmente, cuando alguien nos reitera algo al mandarnos a hacer una tarea, es porque es importante y quiere que le prestemos atención. Esforzarse, según la Real Academia Española, es el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Esforzarse bíblicamente indica la acción de perseguir algo con la intención de atraparlo. En todos estos conceptos es común la presencia de una fuerza resistente y al mismo tiempo la responsabilidad de permanecer y seguir adelante a pesar de esa oposición. Si hay una enseñanza principal en el libro de Josué, es la necesidad de un verdadero esfuerzo cuando luchamos por alcanzar aquello que Dios ha prometido. Sí, las bendiciones de Dios tienen un costo. Aunque Dios sea todopoderoso, hay una parte del plan que depende de nosotros. Josué era talentoso y experimentado, y además era el elegido de Dios por Dios para la tarea de conquistar la tierra. Sin embargo, todas estas realidades no iban a hacer que las cosas fueran más fáciles para él, ni para el pueblo que le seguía. La conquista de lo que Dios había prometido dependía en gran medida de un grande y constante esfuerzo y de mucha valentía. En el momento que Dios te llama, te muestra sus sueños y te promete su presencia, hermano, ahí es muy fácil decir: no me apartaré de la palabra, obedeceré a Dios en todo. Lo difícil es cuando aparecen los inconvenientes y las circunstancias no parecen estar a nuestro favor. Es ahí cuando debemos decidir no apartarnos de lo que Dios estableció que obedeciéramos y confiar en lo que Él nos ha prometido, confiar que solo mediante la obediencia a su palabra experimentaremos su bendición siempre. La perseverancia se trata de eso, de no rendirte ante el primer obstáculo. Aquellos que no tienen a Dios perseveran con pensamientos positivos, con fundamentos que pueden quebrantarse en cualquier momento. Pero tú y yo podemos perseverar porque Dios ha prometido la victoria. Quizás fuiste a hablarle a alguien de Jesús y no reaccionó de la manera que esperabas. Tal vez decidiste vivir en santidad y esperar el tiempo de Dios para formar una familia, y ves que aquellos que quebrantan cuanto principio bíblico existe alcanzan mucho más rápido una pareja. Pero que otros prosperen incumpliendo los mandamientos de Dios no significa que Dios te esté preparando para la conquista y que no esté contigo. Si quieres conquistar lo prometido, debes perseverar. Debes ser valiente en hacer aquello que Dios te mandó. En ocasiones, hermano, los obstáculos tienen el propósito de mantener tu dependencia de Dios y que vivas por fe. Ellos son usados para que experimentes tu incapacidad como humano, pero disfrutes el perfecto equipo que haces con Dios. Así que cuando lleguen esos momentos en que pienses que Dios te llamó
pero observas las circunstancias y crees estar solo, te exhorto a que no te rindas. No dejes que el enemigo te intimide. Recuerda las palabras de Dios, recuerda las palabras de Dios a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerda también las palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Y recuerda que tú y yo somos discípulos de Jesús también. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al concluir el capítulo 1 es impactante ver la inmediatez con que Josué, luego de recibir la confirmación del llamado de Dios, obedeció la instrucción divina. Fue a dar orden a los jefes de las tribus para que se prepararan para cruzar el río Jordán, el primer desafío que enfrentarían en los siguientes años de conquista. Y les comparto esta frase de David Wilkerson que expresó cuando daba sus primeros pasos en obediencia al llamado de Dios y muchas puertas parecían estar cerradas. Él dijo: los milagros innegables que habían ocurrido en las últimas horas nos daban una nueva seguridad de que cuando avanzamos en obediencia a la promesa de Dios, las puertas se abrirán de par en par a lo largo de nuestro camino. Amado hermano, tú también puedes ser un Josué en estos tiempos en los cuales hay grandes retos que conquistar. Decide hoy conquistar las promesas de Dios para tu vida. Decide hoy edificar el reino de Dios y día tras día disfrutarás la plenitud de estar haciendo su voluntad. Dios te bendiga y oramos en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Te damos gracias por cada una de las promesas que nos has regalado y que nos llamas a conquistar. Te damos gracias porque cuando aceptamos el regalo de tu salvación, Señor, tú nos llamaste y nos diste un propósito de vida. Oh Dios, Señor, nos cuesta a veces, nos cuesta creer, Señor, que hemos sido llamados a conquistar. Y yo te pido en esta noche, oh Dios, que nos ayudes para ser valientes, para aceptar cada desafío, Señor, que tú nos pones y que cada desafío que nos encontramos en el camino a la conquista. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser perseverantes, oh Dios, que podamos creer las promesas que tú nos has dado, Dios mío, en tu palabra, Señor, las promesas en las cuales debemos caminar, Señor, firmemente sabiendo que tú cumplirás. Oh Dios, oh Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a no apartarnos de ella, ni a diestra ni a siniestra, Señor, oh Dios, y que podamos testificar, oh Dios mío, de que hemos experimentado, Señor, de que la experiencia de tu presencia, la experiencia de tu bendición, la experiencia de ver prosperado nuestro camino, Señor, en todo lo que emprendemos. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que durante los próximos viernes tú nos estés dirigiendo, Señor, en descubrir los secretos, Señor, para la victoria. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Dios te